Hola a todos, ¿cómo están? Yo me siento bien y la historia de hoy trata sobre un hombre que era como un perro guardián para una organización que lo controlaba de las peores maneras, enviándolo a matar monstruos, ir a campos de batalla y arriesgar su vida, y debido a eso termina muriendo, y qué fue lo que le sucedió, sigan viendo para descubrirlo, y por supuesto no olviden dar like y suscribirse, muchas gracias de antemano. En un mundo completamente invadido por bestias demoníacas existía un hombre que realmente disfrutaba cazarlas. Ya había derrotado a la horda número 32 de monstruos desde la gran catástrofe de Halloween de 2024, cuando el mundo fue invadido por criaturas infernales. La brecha de poder entre humanos y monstruos era enorme y solo aquellos que habían superado los límites humanos podían enfrentarse a ellos, y entre todos ellos el más poderoso era K, un candidato de rango S. Mientras observaba el paisaje a la distancia, K detectó un monstruo gigantesco y creyó que la misión solo implicaría 33 monstruos como se había acordado previamente. Sospechando preguntó por el comunicador si estaban jugando con él, y la respuesta fue que la persona del otro lado ni siquiera estaba en el campo de batalla y que los errores de inteligencia podían ocurrir. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos la criatura ya estaba sobre K, fue arrastrado por una fuerza abrumadora y al instante siguiente fue cortado por una de las cuchillas del monstruo. En ese momento K pensó que los perros de la organización realmente no tenían libertad y solo deseaba haber podido vivir un poco más en paz. Al segundo siguiente se encontró atrapado dentro de un corral para bebés, confundido se preguntó por qué estaba allí. Poco después vio a una mujer acercarse y se preguntó si era de la organización o si le habían lanzado algún tipo de hechizo. La mujer sonriendo se acercó y le preguntó si ya estaba despierto, llamándolo cariño y diciendo que mamá estaba allí. K estaba completamente confundido y pasó varios minutos intentando entender qué estaba ocurriendo. El televisor estaba encendido así que había electricidad, podía oír coches pasando por la calle y se preguntó si había reencarnado en un cuerpo en otro mundo donde la catástrofe nunca había ocurrido. Si eso era cierto, entonces la organización no existía allí, lo que significaba que por primera vez era libre. Sintió que Dios no lo había abandonado y supo que nunca olvidaría ese día. Pronto descubrió que estaba en el año 2020 en el planeta Tierra, es decir, había despertado 4 años antes de la catástrofe, pero entonces se preguntó por qué Dios había sido tan cruel con él. Tras pensarlo mejor cambió de opinión porque nada era imposible para alguien como él. Aún así en ese momento no podía ni ponerse de pie ni hablar, se encontraba completamente dependiente de la mujer que lo llamaba su hijo. Pensó que quizá podría usarla dependiendo de sus habilidades, pero lo primero que ella hizo fue dejar caer una caja del armario directamente sobre su propia cabeza. Que trató de mantenerse positivo pensando que tal vez la agilidad no era su punto fuerte. Sin embargo, justo después hizo explotar la arrocera y casi prende fuego a toda la casa. Incluso con el cabello chamuscado se giró hacia el bebé y dijo que todo estaba bien y que pronto lograría prepararle la comida. K empezó a pensar que aquello ya parecía el fin del mundo. De repente fueron interrumpidos por el sonido del timbre. Era una entrega. La madre de K corrió a la puerta, pero él se quedó intrigado porque hacía mucho tiempo que no oía esa palabra, entrega. Si era un repartidor entonces tenía contacto con muchas personas, ¿y si estaba infectado? En el momento en que el repartidor abrió la puerta, K se dio cuenta de que tenía razón, ese hombre estaba infectado, su poder monstruoso hacía que todas las cajas flotaran a su alrededor. K se sobresaltó al ver que una criatura había aparecido justo frente a él, necesitaba salir del corral lo más rápido posible. Lanzó una almohada al suelo y al segundo siguiente casi fue alcanzado por un disparo del monstruo, saltó sobre la almohada para protegerse y comprendió que si ese monstruo lo tocaba moriría. En su vida pasada había acumulado una gran cantidad de conocimiento sobre monstruos en combate y sabía muy bien que un cuerpo humano normal no podía luchar directamente contra ellos. Tras un análisis rápido dedujo que era un monstruo de tipo amplificación, su fuerza bruta era aterradora pero no eran muy inteligentes. Así que K simplemente colocó un biberón en el suelo para que el monstruo resbalara y eso fue exactamente lo que ocurrió, la criatura cayó por la ventana. K pensó que finalmente toda esa experiencia acumulada había servido para algo, pero sin darse cuenta ocurrió algo extraño, una especie de cola creció de su cuerpo, se lanzó hacia la criatura caída y extrajo su cristal mágico. K estaba confundido porque no tenía idea de qué era eso, pero al observarlo más de cerca se dio cuenta de que era la habilidad que tenía en su vida pasada, la cola de Taoji, y se sorprendió aún más al darse cuenta de que había nacido 3 años después de la catástrofe pero ahora estaba 4 años antes de ella y aún así conservaba las habilidades de su vida anterior. K no entendía nada, pero sabía que había tenido suerte. La cola de Taoji tenía la capacidad de absorber los núcleos de los monstruos, así que decidió probar algo. Utilizó el núcleo del monstruo que había arrojado por la ventana y activó una de sus habilidades, haciendo que una hoja de carne apareciera en lugar de su brazo. Pensó que en su vida pasada a los 7 años ya era de rango S y ahora con el poder de absorción podría alcanzar fácilmente la clase legendaria. Su era finalmente había comenzado. Pero antes de poder reaccionar se dio cuenta de que su cuerpo no se movía. Durante la batalla anterior una de las patas del corral se había roto y terminó cayendo directamente sobre él. La madre de K reaccionó en el último momento y antes de perder el conocimiento recordó sus días oscuros cuando tenía que comer comida para perros para sobrevivir.
Más tarde, cuando despertó, lo primero que pensó fue que ya no era un perro, se sintió completo al saber que la mujer lo había salvado, también se dio cuenta de que se había desmayado, quizá porque el poder era demasiado grande para el frágil cuerpo de un bebé, apenas podía mantener sus habilidades activas durante 30 segundos. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando notó que su madre estaba llorando. Sostenía un diario lleno de notas, post-its y pegatinas, y también tenía una herida en el hombro, probablemente causada cuando lo salvó. Ka pensó que en su vida pasada su madre lo había vendido a la organización, pero esta mujer parecía diferente, así que decidió quedarse con ella un poco más, y se aseguró de ello cuando al despertar fue abrazado con fuerza por la mujer que lo llamó su querido niño. Aún así, Ka sabía que no tenía mucho tiempo, el mundo pronto cambiaría drásticamente y podía sentir que el próximo monstruo aparecería muy cerca de él. Más tarde su madre le dio un regalo especial, un perro. Ka se sorprendió porque conocía a ese perro y apenas podía creer que se encontraría con él otra vez en esta nueva vida. Aunque pensó que el animal quizá era demasiado grande para jugar con un niño como él, por otro lado creyó que podría ser una ventaja, si lo entrenaba adecuadamente podría usarlo como montura o para ahuyentar monstruos. Un perro de ese tamaño podría ser muy útil. Así comenzó su entrenamiento especial, colocó una golosina frente al perro esperando que reconociera quién era el amo. El perro se quedó quieto con cara de tonto hasta que finalmente tomó la golosina. Ka aprovechó el momento y pisó la cabeza del animal para demostrar quién mandaba allí, pero no funcionó, el perro le pisó la cara con todas sus fuerzas. Ka se lanzó y empezó a intercambiar golpes con el perro en un enfrentamiento caótico entre ambos, mientras luchaban. La madre, con total inocencia, creyó que se estaban volviendo grandes amigos. Pero en ese preciso momento, mientras la mujer estaba distraída, ambos sintieron una presencia detrás de ella. Un monstruo se acercaba. El primero en actuar fue el perro, que comenzó a ladrar furiosamente a la criatura, la cual resultó ser un slime. Sin dudarlo, el perro empujó a la madre de Ka contra el fregadero justo cuando ella se inclinaba para recoger algo. Ka se asombró de lo torpe que podía ser esa mujer. Pensó que un slime era débil pero extremadamente molesto de enfrentar debido a su cuerpo líquido, ya que era prácticamente inmune a ataques perforantes. La mujer se golpeó la cabeza contra el fregadero al intentar levantarse. Mientras tanto, el perro fue capturado por el slime y estaba siendo digerido lentamente. Ka tuvo que improvisar, agarró un frasco de talco para bebés y lo lanzó al monstruo. La reacción química hizo que el slime se dividiera en varias partes que comenzaron a rebotar por todas partes. Aprovechando el caos, Ka tomó una de las partes y usó el cubo de basura para capturar el núcleo principal del slime. Pensó que todo había salido bien gracias a él, por supuesto, y en el momento en que la mujer se levantó terminó dejándose caer un plato en la cabeza. Murmuró que era solo su mala suerte, porque ahora tendría que limpiar todo. Mientras ella se quejaba, Ka analizó el slime capturado y sintió que realmente había tenido suerte. Ese slime podía usarse como un excelente repelente de monstruos. Si cubría las ventanas con esa sustancia, también podría servir como protección contra la metralla. Era un buen recurso, pero había un problema. Ka aún no era lo suficientemente fuerte como para mantener al slime atrapado dentro del cubo de basura, así que el monstruo escapó. El perro incluso intentó morderlo, pero fue inútil. Ka trató de capturarlo de nuevo con el cubo, pero el slime escapó por la ventana y hasta tuvo la osadía de hacerles un gesto obsceno antes de huir. Tanto Ka como el perro estaban furiosos y en ese momento, impulsados por el odio y el deseo de venganza, ambos unieron fuerzas para capturar al maldito slime. Ka montó al perro como si fuera un verdadero caballero sobre su caballo de guerra, sosteniendo un paraguas como si fuera una lanza. Sin que la madre lo notara, salieron del apartamento y se dirigieron directamente al patio del edificio. ¿Cómo fue posible? Nadie lo sabe, pero Ka no podía entender cómo esa mujer podía ser tan distraída. Al llegar a la planta baja, Ka fue lo suficientemente rápido para detectar al slime atacando a su siguiente víctima, una niña pequeña que pasaba por allí sin darse cuenta del peligro. Pensó que podría destruir al monstruo con un solo ataque usando sus poderes, pero sabía que eso lo dejaría paralizado durante mucho tiempo e incluso podría desmayarse. Aún así, si esa niña era infectada por el slime, sería su fin. Sin dudarlo, Ka dio un poderoso salto con la ayuda de su perro guardián. En el aire abrió el paraguas para repeler el ataque del slime, rebotó en las paredes del patio para ganar impulso y finalmente utilizó la habilidad de amplificación para extender su brazo y aplastar al monstruo. Funcionó y ahora la sustancia viscosa caía por todas partes. La niña, completamente aterrorizada, salió corriendo. Ka entendió su reacción porque era comprensible. Pensó que era hora de limpiar todo, pero para su sorpresa ni siquiera fue necesario. La cola de Taoji actuó por sí sola, absorbiendo el núcleo del slime y otorgándole el poder de la criatura. Ka notó que sus habilidades comenzaban a coexistir. En su vida pasada usaba casi exclusivamente la habilidad de amplificación y evitaba cambiar de poderes para no ser detectado por la organización, pero eso mismo fue lo que lo llevó a la muerte. Entonces recordó algo importante: cuanto más joven despierta a alguien, mejor se adapta a sus poderes y más fuerte se vuelve en el futuro. Cuando fue adoptado por la organización a los 10 años, los otros candidatos murieron porque sus cuerpos no podían soportar la toxina de los monstruos, pero él sobrevivió. Ka era un ser despertado raro, un adaptador de alto nivel. Su potencial ahora era prácticamente ilimitado.
Así que bajó del perro y fue a cumplir su verdadera misión, usó el poder del slime para extender una barrera pegajosa alrededor del edificio creando un escudo repelente de monstruos, pero quedó completamente exhausto. Ya esperaba esto porque su cuerpo de bebé aún no podía soportar el uso continuo de habilidades. Mientras intentaba descansar notó que el perro lo miraba fijamente. Sin decir una palabra el perro lo agarró de la camisa y lo arrastró de vuelta al interior de la casa. Más tarde, después de limpiar todo el desastre y darse un baño, la madre de K se alegró al ver al bebé y al perro acostados juntos. Parecían grandes amigos ahora, pero K estaba sufriendo en silencio porque el perro era increíblemente pesado. A la tarde siguiente K ya había completado su misión mientras el perro dormía. Roncando fuertemente, ya había terminado la barrera protectora alrededor del edificio usando el poder del slime y sabía que hasta que llegara la gran catástrofe al menos ese lugar sería un poco más seguro. Poco a poco K también fue comprendiendo mejor los secretos de la cola de Taoji y, al observarla con más atención, notó que tenía 4 células en forma de bolsas parecidas a panales, lo que significaba que podía almacenar hasta 4 habilidades diferentes. En ese momento podía usar 2, pero solo durante 30 segundos. Sin embargo, K sabía que necesitaba algo más que fuerza si quería sobrevivir a la catástrofe, tendría que prepararse con anticipación, y eso significaba reunir suministros, ya que la mayoría de las muertes durante la gran catástrofe no ocurrieron por los monstruos sino por la falta de recursos. Personas sin comida ni agua simplemente morían y aquellos que luchaban por esos recursos también terminaban muertos. Por eso K sabía que si lograba abastecerse con antelación gracias a su conocimiento del futuro tendría una enorme ventaja y, además, otras personas comenzarían a seguirlo por su brillantez. Quería empezar a prepararse lo antes posible porque sabía que los mercados pronto serían invadidos por monstruos y cuando más de una persona se infectaba estos se multiplicaban rápidamente. En su estado actual no podía luchar contra muchos a la vez, así que necesitaba buscar alternativas, otros lugares y otras formas de conseguir suministros. Fue entonces cuando notó el teléfono de su madre sobre la mesa. El dispositivo estaba desbloqueado y abierto en la aplicación de mensajes, justo en el chat grupal del edificio. Así que aprovechó la oportunidad y escribió un mensaje advirtiendo que la catástrofe se acercaba y que era urgente reunir provisiones, pero nadie lo tomó en serio, nadie le creyó. Ika pensó que con ese nivel de estupidez morirían antes incluso de darse cuenta de lo que estaba pasando. De repente recibió un mensaje privado, alguien se había interesado en lo que escribió, el nombre de la cuenta era Hot, y al ver ese nombre K se volvió cauteloso preguntándose si era la misma Hot de la organización. Mientras tanto Hot se reía para sí misma encontrándolo todo muy divertido, empezó a chatear con K y le hizo una oferta, dijo que podía proporcionarle todo lo que necesitara, agua, comida y armas, pero por supuesto todo tenía un precio, la información sobre la ubicación de esos suministro se vendería por 100 millones de yenes, aunque como también sería difícil transportar todo le ofreció otra opción, si aceptaba entregarle el 20% de los suministros el trato estaría hecho. A K le pareció extraño, el estilo de escritura parecía el de un estudiante de primaria y aún así la conversación involucraba 100 millones, estaba seguro de que era la Hot que conocía, aún así preguntó cómo podía confiar en ella y qué pasaría si no quería negociar, a lo que Hot simplemente respondió preguntándole si de verdad pensaba convertirla en su enemiga. Frente a eso K exigió saber la ubicación de inmediato, quería ir directo al grano, y Hot respondió que había dejado toda la información en el buzón del edificio donde vivía. K sabía que la organización aún no existía en ese tiempo, pero esa chica era claramente peligrosa, aunque no se convirtiera en líder en el futuro manipulaba la información y jugaba con las personas como si fueran piezas de ajedrez. K conocía bien ese juego y sabía que probablemente estaba usando la situación como cebo para atraer su atención, pero esta vez sería diferente, esta vez él sería quien causaría el caos, aunque antes de cualquier cosa se durmió, después de todo era un bebé y necesitaba una siesta. 2 horas después despertó renovado y con suficiente energía para ir a recoger la información prometida, pero notó un problema, el ascensor tenía una cámara de vigilancia y bajar todas las escaleras sería muy difícil con su cuerpo actual, así que despertó a su perro apretándole la cola, pero el perro lo notó y le dio un coletazo en la cara, lo que hizo que nuestro protagonista se quedara un poco confundido, aunque en cuanto vio una golosina se olvidó de todo. K colocó la golosina frente a él, trato sellado, todo listo, era hora de irse, y pensó que ese perro en realidad era bastante conveniente, así que él y su compañero de 4 patas salieron antes de que mamá despertara. Lograron llegar a la planta baja, pero K notó que allí también había una cámara y sabía muy bien que si era grabado las imágenes irían directamente a Hot, así que en ese momento su objetivo pasó a ser engañar la vigilancia usando su poder de amplificación. K analizó el entorno y además de las cámaras normales del edificio encontró 3 más ocultas, todas instaladas por la propia Hot, pero K no era lo suficientemente ingenuo como para caer en un truco tan simple. Mientras Hart observaba esperando identificar a su nueva víctima, tomó el teléfono oculto entre su airbag y se sorprendió al ver que frente a la cámara solo había un perro. La verdad era que K había descubierto un punto ciego compartido por todas las cámaras, así que colocó al perro delante y fue a buscar la información que necesitaba.
Sin embargo, de repente Hot le habló a través del micrófono de la cámara preguntando quién demonios era, y K respondió con un mensaje diciendo que si quería la respuesta tendría que enviar 100 millones. Hot se enfureció. Nadie se burlaba de ella de esa manera, y en respuesta usó uno de sus juguetes especiales, una araña equipada con una cámara resistente al polvo, al agua, a altas temperaturas, al magnetismo y con gran velocidad de movimiento, pero la araña terminó siendo aplastada por mamá, que se había despertado y vio al perro allí abajo, preguntando qué hacía el perrito en ese lugar. Mientras K se preocupaba pensando que todo se había arruinado, Hot lloraba por la pérdida de su araña, hasta que recordó que el dispositivo también tenía función de comunicación que le permitía escuchar la conversación de mamá con su hijo, incluso sin recibir respuestas, y al oír los regaños de mamá se irritó aún más, jurando que algún día se vengaría, aunque por ahora tenía curiosidad por saber quién era ese niño. Mamá levantó a su hijo diciendo que ese lugar era muy peligroso y fue entonces cuando Hot cedió, diciendo que daría la información gratis e incluso enviaría suministros. K se sorprendió. Después de todo apenas había hecho nada y ya había ganado esa batalla. Más tarde mamá castigó al perro pensando que había abierto la puerta, lo ató y el pobre lloraba, mientras K observaba la escena pensando que pronto lo rescataría. Basándose en la información dada por Hot, K descubrió que pronto abriría un almacén de supermercado y parecía que ella estaba transmitiendo datos que había robado de otras personas, lo cual era bastante generoso de su parte. Reunir suministros lo antes posible sería ideal. K dejó el folleto del supermercado sobre la mesa esperando que su madre lo viera, pero ella no lo notó, y él no podía simplemente levantarse y decir que el fin del mundo se acercaba porque ella entraría en pánico. Entonces, como si fuera el destino, mamá mencionó que solo quedaba leche para 5 días más, y K vio la oportunidad perfecta. Derramó intencionalmente la leche en polvo en el suelo y cuando mamá lo vio creyó que su hijo estaba dormido y concluyó que tendría que salir a comprar más leche. Coincidentemente el folleto del supermercado estaba justo allí sobre la mesa, pensó que no estaría mal pasar por allí, y K, aún fingiendo dormir, pensó para sí mismo que la misión se había cumplido. Más tarde salieron a dar un paseo, K llevaba un adorable conjunto rosado y el perro había sido liberado del castigo, aunque mamá terminó poniéndole demasiada comida en el plato. Mientras salían del condominio como si nada ocurriera, apareció un guardia para advertirle que en los últimos días se estaba propagando una enfermedad altamente contagiosa. Aún así mamá respondió que necesitaba comprar leche, y K pensó que ese guardia probablemente era del gobierno, que aún intentaba contener a la gente, aunque sabía que pronto todos desaparecerían. El guardia insistió diciendo que no importaba la razón y que debía volver a casa hasta que todo se calmara, pero antes de que pudiera terminar fue atrapado por un monstruo. La criatura aplastó la cabeza del guardia con un simple apretón y devoró el cuerpo diciendo que era proteína. K comprendió de inmediato que se trataba de un tipo de monstruo extremadamente peligroso, capaz de multiplicar su fuerza, sin debilidades físicas visibles, y si no podía usar su poder moriría junto con mamá. Antes de que K pudiera reaccionar, mamá lo tomó del cochecito y comenzó a correr, y aunque se alegró de que al menos intentara huir, sabía que sería inútil porque la criatura era mucho más rápida. Por suerte K notó que había varios extintores de incendio cerca, esparcidos por el condominio, así que usó su poder de amplificación para extender una lanza y romperlos todos a la vez. La nube de polvo químico se dispersó rápidamente ocultando sus movimientos, lo cual fue suficiente para que K lanzara una patada voladora amplificada directamente contra el monstruo. Aunque seguía siendo un bebé, podía mantenerse en pie gracias a la amplificación de su cuerpo, sabía que solo tendría 30 segundos para matar a esa criatura y debía hacerlo sin que nadie lo notara. Al menos mamá estaba inconsciente, aunque no sabía por cuánto tiempo. Como era un monstruo de tipo crecimiento, K sabía que su punto débil era un núcleo oculto dentro de la cabeza, y si lograba golpearlo con suficiente fuerza podría derrotarlo, pero cuando la criatura avanzó hacia él se dio cuenta de que no sería tan simple y tendría que acabarlo con un solo ataque. Cuando el monstruo intentó golpearlo, K logró esquivarlo y usó sus ataduras para atrapar el cuerpo del enemigo. Las cuerdas causaron pequeños cortes pero solo eran rasguños insignificantes para el tamaño de la criatura. Aún así K no se rindió y usó las cuerdas principalmente para moverse con agilidad, esquivando ataques mientras hacía sangrar cada vez más al monstruo. Golpear a un bebé tan pequeño era extremadamente difícil, como un gato intentando atrapar a un ratón, y tras unos segundos la criatura ya estaba cansada. K también lo estaba, pero se sentía orgulloso de su desempeño a pesar de ser un bebé. Lo que no esperaba era que el monstruo arrancara un pedazo de un coche y tratara de golpearlo con él, terminando por rozarle la frente, y en ese momento no supo qué hacer. Estaba herido, en desventaja de terreno y lejos de la criatura, y para empeorar las cosas mamá despertó, confundida y sin saber qué hacer, especialmente al ver al monstruo. K notó que ella buscaba algo en su bolso y pensó que debía salir de allí de inmediato, pero para su sorpresa mamá sacó un taser y electrocutó al monstruo. K no esperaba que su madre tuviera un arma eléctrica, pero ese ataque creó la apertura que necesitaba, y aunque el taser fue derribado enseguida por la criatura, K aprovechó el momento para atacar al monstruo justo en el centro de la cabeza con un taladro, poniendo fin a la pelea de una vez por todas.
Ka pensó que si no hubiera sido por su madre nunca habría podido derrotar a ese monstruo y recordar que ella arriesgó su propia vida por él le hizo darse cuenta de que aún necesitaba entrenar mucho más. Después de toda la lucha quedó tan exhausto que solo despertó unas horas más tarde, y cuando abrió los ojos vio a un hombre cambiándole el pañal. Ka se indignó pensando que era algún tipo de pervertido y lo echó disparándole un chorro de orina directo a la boca del pobre hombre. Mamá se disculpó, pero el hombre dijo que estaba bien, que el bebé probablemente solo estaba asustado, y también comentó sobre el perro, momento en el que Ka se dio cuenta de que era el vecino que les había regalado el perro. Mamá respondió que el perro estaba muy bien y le agradeció la ayuda, pero Ka comenzó a encontrar todo muy extraño. Mamá había visto al monstruo y aún así actuaba como si nada hubiera pasado. Además su cabello estaba un poco húmedo y él imaginó que quizá había llorado en secreto otra vez. Entonces el vecino, Ayashi Sakuragi, informó que todos se estaban preparando para irse y reabastecer sus suministros. Ka pensó que al menos era un poco inteligente, pero mientras ellos estaban distraídos organizándolo todo, Ka regresó a la planta baja para recoger el núcleo de la criatura derrotada, y como ese monstruo era de tipo fortalecimiento no obtuvo una nueva habilidad, sino que reforzó las que ya tenía. Ahora podía endurecer su sangre y los hilos de carne. Sin embargo, Ka notó que su vecino también estaba allí abajo hablando por teléfono, y el hombre dijo claramente que esa era la razón por la que los habían traído. El niño y la madre en una emergencia podían ser usados como cebo para escapar. Ka pensó que aquello era completamente una locura y se convenció de que ese hombre tenía algo muy mal. Después de todo, ¿quién deja a un bebé con un perro enorme mientras habla tranquilamente por teléfono? El vecino les pidió que fueran a buscar el vehículo y abastecieran más suministros. De repente un fragmento de vidrio del coche cayó al suelo llamando su atención. Se acercó pero no sospechó de Ka porque no parecía más que un simple bebé. Le preguntó cómo había llegado allí, pero enseguida volvió a su llamada diciendo que nadie había interrumpido nada y que solo era un bebé estúpido. Incluso añadió que si mataba al bebé en ese mismo momento no sería un problema, simplemente no lo haría ahora. Ka quedó horrorizado, ese hombre estaba completamente loco. Más tarde todos ya estaban dentro del coche junto con otros residentes del mismo condominio. El vecino psicópata conducía y aún así Ka se preguntaba cómo nadie parecía haber visto monstruos. ¿Por qué todos actuaban como si el mundo exterior siguiera siendo normal? Mientras el vehículo avanzaba por las calles había otros coches alrededor. Ka pensó que tal vez era algún tipo de mecanismo de defensa humano. Incluso al ver monstruos o cadáveres las personas no siempre podían aceptar que el mundo se estaba acabando. El cerebro intentaba creer en la explicación más plausible, así que todos fingían que todo era normal solo para evitar el pánico. El viaje se hizo más largo y Ayashi Sakuragi ofreció bocadillos como sándwiches y perritos calientes. Ka aprovechó para untar un poco de moco en el sándwich que iba a comer el conductor. Una de las personas que recibió un sándwich fue Densora del apartamento 103, quien preguntó cómo había sido la vida de mamá criando sola a un niño. La residente Liu Kexian del apartamento 109 también comentó que tenía curiosidad. Le parecía extraño que mamá fuera joven, hermosa, no pareciera trabajar y aún así saliera sola del condominio sin miedo al peligro exterior. Ayashi dijo que lidiar con todo eso había sido un poco abrumador, especialmente porque últimamente cuando su hijo se quedaba solo hacía lo que quería, y que solo decidió llevarlo tras pensarlo mucho. Shensu comentó que la señorita Ayashi podría ser útil en combate, ya que había logrado derrotar a uno de esos monstruos usando un taser. Además ahora también tenían un perro, que estaba dentro del camión destinado a almacenar suministros, aunque si permanecía dentro del vehículo con tanta gente la situación se volvería extraña. Ayashi dijo que, siendo honesta, no recordaba muy bien lo que había pasado, y Ka pensó que la idea de que su madre fuera útil en combate era una broma total. Shensu respondió que no pasaba nada, ya que no parecía haber monstruos cerca, pero habló demasiado pronto porque mientras avanzaban por una de las calles vieron a una mujer siendo perseguida por una horda de extraños monstruos insectoides. El conductor gritó que se sujetaran fuerte y tuvo que girar bruscamente para no atropellar ni a la mujer ni a los monstruos. Aún así durante la maniobra la mujer fue alcanzada por las criaturas. Ka pensó que ese día era realmente caótico. Ahora estaban completamente rodeados. Reconoció a esos monstruos, tenían cabezas de insecto, marcas de aguijones en el cuello y claramente estaban siendo controlados por una reina o algo parecido a una mente colmena. Obedecían a una conciencia colectiva. Eran criaturas parásitas controladoras que convertían a los humanos en marionetas. Individualmente no eran fuertes, pero el problema surgía cuando formaban hordas, se multiplicaban de forma exponencial. Ka pensó que debían escapar de inmediato, pero una de las criaturas ya había destrozado el parabrisas delantero. Ka se dio cuenta de que en medio de tanta gente no podría usar sus poderes y aunque lo intentara solo podría hacerlo durante 30 segundos, si los desperdiciaba ahora todo estaría perdido. Se preguntó si realmente no había nadie en ese coche que supiera luchar. Mientras tanto Liu Kexian comenzó a entrar en pánico preguntando si nadie iba a hacer nada para salvar a la mujer atacada. Ka se indignó pensando que debía estar bromeando, si estaba tan preocupada porque no iba ella misma. Incluso consideró que dejar a esa mujer atrás quizá no era tan mala idea. Liu Kexian era molesta y probablemente inútil en combate.
Entonces otro residente, Sin Minoru del apartamento 509, dijo que ya era demasiado tarde para salvarla porque estaba herida y probablemente ya había sido infectada por el parásito. K concluyó que el anciano tenía buena vista y quizá realmente sería útil en combate. Shensu preguntó si no deberían simplemente atropellar a los monstruos para poder escapar, y K se preguntó si ese tipo estaba intentando matar a todos dentro del coche, porque claramente no era confiable. Probablemente el conductor tampoco lo era. De repente Densora habló diciendo que él lucharía contra las criaturas, había tomado un arma improvisada, pero estaba tan nervioso que casi se desmayó en el acto. K no podía pensar en una salida eficiente para esa situación, y fue entonces cuando Ayase reveló que tenía un arma guardada en su bolso. K dudó de que su madre realmente pretendiera luchar porque le parecía absurdo, pero nadie la detuvo ya que nadie quería bajar del vehículo para enfrentarse a los monstruos. Entonces Sora dijo aliviado que ya no tendría que luchar porque ahora contaba con ella. Sin que K se diera cuenta, su pecho fue atravesado por un monstruo y fue arrojado fuera del coche. Quien apareció fue la propia líder de los parásitos, que también atravesó el pecho de Liu Kexian, y su siguiente objetivo sería Ayase. K comprendió de inmediato que ese era el cuerpo principal de la criatura y pensó que al menos esta vez el monstruo estaba siendo estúpido. Un líder parásito nunca debería exponerse, debía permanecer oculto lejos del campo de batalla, pero ahora tenía una buena oportunidad para luchar. El problema era que su madre había sido atacada y no podía detenerlo. En realidad fue Sin Minoru quien apuñaló a la criatura en el cuello. Tuvo reflejos lo suficientemente rápidos como para agarrar el aguijón y torcer el cuerpo del monstruo hasta romperlo. K quedó impresionado. Sin Minoru estranguló a la criatura con sus propias manos, clavó un cuchillo en su cuello hasta que sangró y murió. Shensu estaba en shock intentando entender quién era ese hombre capaz de matar a un monstruo con una simple navaja. Sin Minoru comentó con calma que estaba envejeciendo y que había tardado más de lo debido. K pensó que ese hombre era realmente increíble, pero enseguida se dio cuenta de que la pelea no había terminado. El monstruo no estaba muerto, como si quisiera advertirlos. K comenzó a llorar a todo pulmón llamando la atención de todos. Solo entonces Sin Minoru notó que la criatura seguía en pie. Esta vez fue tomado por sorpresa y casi fue alcanzado por el aguijón, pero logró esquivar, y entonces recordó que cuando formaba parte de la división de combate ese tipo de parásito solo moría cuando el corazón era destruido. K comprendió que ese hombre había sido parte de la división especial de combate, lo que explicaba sus habilidades. Con determinación Sin Minoru cargó de nuevo y con su simple cuchillo apuñaló el ojo del parásito, lo golpeó en el rostro y creó una apertura para atravesar su corazón. La decisión fue rápida, limpia y eficiente. K admiró la precisión del ataque y pensó que debería haberlo notado antes. Ese hombre era un soldado. En su vida pasada, cuando K aún era un perro de la organización, aunque el ejército ya había sido aniquilado, había oído rumores sobre la existencia de la División Especial de Combate, soldados conocidos como la mayor fuerza de resistencia contra los monstruos. Para K fue un alivio saber que alguien así estaba cerca. Ahora por fin podían continuar hacia el supermercado, aunque Ayase estaba preocupada y sugirió que tal vez sería mejor regresar a casa. Sin Minoru no estuvo de acuerdo. Dijo que algo podría pasar en el camino de regreso y que en ese caso sería mejor seguir adelante, así al menos lo harían todo de una vez y regresarían con suministros. Mientras tanto K empezó a pensar en un plan para mantener a ese hombre cerca, si debía fingir tener alguna autoridad militar o chantajearlo para obtener información, o simplemente quedarse a su lado y obligarlo a protegerlos, pero al final no fue necesario nada de eso. Sin Minoru, con una amabilidad inesperada, acarició la cabeza de K y dijo que quería que ambos se mantuvieran cerca para poder protegerlos. Además, cuando el niño lloró alertó a todos de que la criatura seguía viva, en el fondo. Cuanto más tonto parecía, alguien más deseaba mejorar. K se preguntó a quién estaba llamando tonto, pensó que quizá estaba un poco loco, pero aceptó encantado su propuesta. Cuando finalmente llegaron al supermercado el sol ya se estaba poniendo y Minoru notó que las puertas estaban cerradas, pero K pensó que eso no sería un problema para Hot, ya que podía hackear cualquier cosa. Como era de esperar, logró desbloquear la entrada. El propio tipo loco explicó que tenía un contacto dentro, lo que hizo que K se diera cuenta de que él también conocía a Hot. Más tarde K estaba colgado de uno de los carritos de compra completamente agotado. Aún así intentaba mantenerse animado porque por fin había llegado al lugar que tanto ansiaba. Ayase también estaba cerca paseando al cachorro dentro del mercado. K notó que las cámaras de seguridad estaban desactivadas, así que no había de qué preocuparse por grabaciones, pero entonces vio algo extraño en la espalda de Minoru. Llevaba un estuche de armas, lo cual tenía sentido siendo un soldado de la División Especial de Combate. También le pareció extraño que el tipo loco hubiera desaparecido. Ayase, un poco perdida, notó que no había personal en la tienda y que todo estaba a oscuras, pero entonces el loco apareció y les dijo que no se preocuparan. Explicó que todos los artículos de esa tienda ya habían sido comprados por su organización, incluso él. Perro sintió que algo andaba mal y comenzó a ladrarle. Fue entonces cuando el hombre explicó que había reunido a la mayor cantidad posible de personas del condominio solo para usarlas como ayuda para entrar al supermercado, pero que ahora ya no las necesitaba.
vio el tatuaje de loto en su brazo y comprendió que era el símbolo de la organización. El hombre declaró entonces que a partir de ese momento todos los suministros eran propiedad de la sociedad de loto y preguntó si alguien tenía alguna objeción. Su mano ya estaba cerca del arma, listo para reaccionar si alguien protestaba. El Loto del Este era bien conocido, eran los precursores de la organización, los ejecutores del llamado proyecto de Casa, incluso antes de la calamidad ya cometían crímenes, pero con el caos expandiéndose usaron su poder para monopolizar los recursos. Eso explicaba la mala sensación que K había tenido desde el principio. Ahora pensó que estaba muerto en el momento en que ese tipo pusiera sus manos sobre él. Minoru también se dio cuenta de que estaban rodeados por todos los pasillos del mercado y conocía muy bien a ese grupo. Su primera reacción fue lanzar una pala directamente a la caja eléctrica causando una explosión que dejó todo a oscuras, pero el tipo loco permaneció calmado porque sostenía un control remoto. Con solo pulsar un botón activó un montacargas que lanzó al anciano al otro lado del recinto. Inmediatamente después Minoru tenía un arma apuntándole a la cabeza. El miembro del loto advirtió que si se movía moriría, así de simple. Fue entonces cuando Ayase apareció con su taser advirtiendo que si disparaba a ella también lo haría. Quería saber por qué estaba haciendo todo eso. El hombre del loto preguntó si hablaba en serio. Ayase respondió que sí y dijo que aún podían compartir los suministros. El tipo admitió que incluso le resultaba divertida, tan estúpida hablando de esa manera. Le dijo que no actuara como si tuviera el control de la situación y luego preguntó si sabía por qué le había dejado el perro. Dijo que había sido por pura benevolencia, había ido a cobrar una deuda a un hombre pero cuando llegó este ya se había suicidado porque no podía pagar lo que debía. Fue en ese lugar donde encontró al perro. De hecho pensaba deshacerse de él y llevarlo al vertedero cuando Ayase apareció diciendo que el perro era lindo. El tipo loco pensó que ella tenía un bebé en casa e imaginó que con un perro de ese tamaño, usando bozal, todo estaría bien para él.